Bienvenidos a Caestio Omnia. En la edición anterior, en la que entrevistamos al periodista David Cuevas con motivo de la publicación de su primer libro, Dossier de lo Insólito, les advertimos de que muchos eran los casos e investigaciones que David había recogido en su obra y que queríamos tratar en Caestio Omnia. Y adelantábamos que, en esta y en las siguientes ediciones, nos sumergiríamos entre las páginas de Dossier de lo Insólito en busca de aquellos datos y personajes que más nos habían llamado la atención. Dossier de lo Insólito, publicado con Ediciones Luciérnaga, consta de dos partes fundamentales. Una dedicada a los llamados por el autor testigos de lo increíble, donde recoge multitud de casos que rondan entre el fenómeno ovni, poltergeist, espectros o experiencias cercanas a la muerte. Otra que lleva por título Las voces de lo insólito, un total de 10 capítulos donde podemos leer la biografía y entrevistas a escritores, investigadores, criminólogos, sacerdotes o médicos que han protagonizado o han estado implicados en grandes polémicas debido a sus atrevidas afirmaciones. Raymond Moody, Juan Ignacio Blanco o Ger Falciani son solo un ejemplo. En Caestio Omnia nos centramos en dos referentes concretos, cuyas visiones sobre la supuesta visita de seres de otros mundos al nuestro es, sin duda, muy diferente. Vámonos al libro ya propiamente dicho. En él recoges entrevistas a un grupo concreto de personas a las que tú llamas las voces de lo insólito o los tótem del mundo del misterio y en algunos términos también de la investigación. A mí me apasiona una biografía, entre otras, y he recogido un par de ellas porque, bueno, por cuestión de espacio, ya sabes. Jacques Vallée, que considero que, bueno, su biografía es realmente interesante y que recomiendo leer en Dossier de lo Insólito. Es un astrofísico e informático que un día se preguntó si los ovnis no son de procedencia extraterrestre. Efectivamente, en un principio creía que esa procedencia extraterrestre era una hipótesis válida, pero se dio cuenta, poco después, de que quizá no era así. Y es un caso muy interesante, yo lo titulo como el científico proscrito que cambió la ufología. Porque Jacques Vallée es, fíjate que en su día fue una persona que siempre fue contracorriente en las teorías. Por ejemplo, cuando en los años 60 inequívocamente se pensaba que la teoría indiscutible para hablar de la procedencia de esas presuntas naves era la hipótesis extraterrestre, él a finales de los 60 lanzó un libro llamado Pasaporte a Magonia que cambia, da un giro de 180 grados al paradigma prácticamente establecido en la comunidad ufológica. Y empieza digamos que orientar sus miras hacia algo que tiene que ver más con el folclore, con las leyendas celtas, con ciertas historias que nada tienen que ver con lo extraterrestre, para explicar de alguna forma la procedencia de esos encuentros, no solamente con ovnis, sino también encuentros de tercer tipo con esos seres, ¿no? Y claro, fue prácticamente repudiado por como decíamos, la comunidad, digamos, ufológica en la que primaba principalmente, o sea, a finales de los 60 todavía había gente que pensaba que los ovnis venían de Marte o de un planeta concreto, ¿no? Sí, era la filosofía, estaba en el auge de la filosofía platillista, dicho así directamente. Exacto, claro. bienal, ¿no? Hasta cierto punto. Luego, más adelante, Jacques Vallée empieza a hablar de que quizá detrás del asunto ovni en el mundial lo que se encuentren no sean inteligencias extraterrestres o inteligencias folclóricas, sino inteligencias de las de verdad, de los servicios de inteligencia. Y eso también cayó como un jarro de agua fría para muchos ufólogos de la época. Bueno, que dice, este tío está completamente tarado, pero ¿cómo que resulta que los servicios secretos son o están detrás de este asunto? Y luego el tiempo ha demostrado que, si bien es cierto que no la totalidad, sí una buena mayoría de los casos han tenido que ver directamente con implicación o más que de servicios secretos de tipo militar, a nivel de prototipos y similares, ¿no? Sí. Es decir, son dos ejemplos, podría poner más, pero en resumidas cuentas, Jacques Vallée es esa persona que fue ampliamente cuestionada cuando empezaba a disertar con teorías que se salían mucho de la línea marcada de la época, y desde hace unos años está considerado
por toda la comunidad o por gran parte de la comunidad ufológica como el mejor ufólogo del mundo, ¿no? Con lo cual luego evidentemente ha cambiado. Y yo creo que al final las personas que terminan destacando y que terminan creando yo creo que un seguimiento especial o marcando un antes y un después son esas personas que no van precisamente de la línea establecida, sino que fueron contracorriente con lo que ello supuso en su día y que posteriormente los pensadores de este conjunto de fenómenos que llamamos OVNI le han terminado dando la razón, ¿no? Y es el perfecto ejemplo, en este caso, de Jacques Vallée. Cierto. En su currículum podríamos detallar que formó equipo, breve, pero equipo, con Joseph Allen Hynek en el proyecto Libro Azul. Un proyecto también polémico y del que también Allen Hynek acabó desvinculándose básicamente por cómo, o al menos por lo que se cuenta, por cómo era tomado el fenómeno OVNI por parte de las autoridades. Sí, en el que el propio Hynek tuvo reacción directa. También, según se cuenta, ¿no? Claro, es que es muy interesante, porque aquí hablaríamos de los ufólogos que, digamos que hasta cierto punto, bueno, pues se quitaron de en medio de ciertas historias en las que participaban y que posteriormente se descubrió que eran ellos mismos los que participaron a sueldo de esas historias, ¿no? Es muy interesante la historia de Hynek, o también la relación que tuvo genial y preciosa que tuvo Vallée con Aimé Michel, que antes le citábamos, ¿no? Y con otros tantísimos, incluso Vallée tuvo relación con JJ Benítez, que es algo que quizá mucha gente no sepa, pero el propio Benítez cuenta un encuentro entre ellos en su libro Encuentro en Montaña Roja. Quiero recordar que de hecho su punto de partida es una historia que tiene que ver con las Islas Canarias, corrígeme si me equivoco. Sí, ciertamente. Volcán, ¿no? Que hay por allí. Lanzarote. Efectivamente. Y bueno, pues ahí narraba un encuentro con Jacques Vallée, ¿no? Muy interesante por lo que se cuenta ahí, ¿no? Y muy curioso cómo con la perspectiva de los años, quizás desde el punto de vista objetivo, se vea con cierta sonrisa lo que cuenta Benítez sobre ese encuentro, ¿no? Entonces, Jacques Vallée es que es historia viva de la ufología, fue el presunto inspirador para Steven Spielberg, para esa famosa Encuentros en la tercera fase, esa mal traducida en España Encuentros en la tercera fase, que hay por ahí algunos autodenominados investigadores que hablan de casos de encuentros en la tercera fase, que yo me echo las manos a la cabeza y digo, por favor, es una mala traducción peliculera, si se habla de encuentros de tercer tipo, según la catalogación, ¿no? Sí, cierto. De Hynek, o sea, no tiene ni pie ni cabeza, pero bueno, es interesante también como fue insisto, presunto inspirador, porque hay teorías que apuntan a que fue Claude Poet, que fue otro ufólogo francés. Esto es un dato que no es muy conocido. Pero bueno, independientemente de esto, yo creo que la influencia de Vallée a nivel más que de ficción, de no ficción y de todo lo que tiene que ver con el ensayo y sus trabajos sobre el asunto OVNI han dado y siguen dando de qué hablar, ¿no? También a raíz de su último trabajo junto a Chris Ove, que es Wonders in the Sky, en el que habla de casos OVNIs antes de los OVNIs oficiales que inauguró el piloto Kenneth Arnold en el junio del 47, ¿no? Entonces, bueno, pues es una figura yo creo que indispensable y que marcó un antes y un después en el mundo de las anomalías, y es el primero al quien yo entrevisto, primero porque considero que es alguien realmente importante, no sé si el más, pero posiblemente el más importante de los divulgadores que abordo en el libro que se dedican al tema OVNI, sino porque también, coño, pues me hacía mucha ilusión porque estuve con él y es un privilegio que tienen pocos. No, desde luego, al ver las fotos sentimos un poquito de envidia, créeme. Vamos de un inspirador, desde el punto de vista de la investigación ufológica, a otro que tiene también que ver con el mundo de los extraterrestres, pero desde otro ángulo. Eric von Däniken, autor de obras como Recuerdos del Futuro o Regreso a las Estrellas. Este hombre no fue ni mucho menos el primero, pero quizá fue el más exitoso en su carrera como promotor de las teorías sobre la presencia de alienígenas en la antigüedad remota. Hombre, yo creo que eso es indiscutible. Es decir, es cierto que no fue el primero, eso no todos lo saben. Quizá Robert Charroux e incluso otros divulgadores no especialmente conocidos también hablaban. Hace poco, fíjate, estaba hablando yo de este tema con Chris Ove, que creo que fue una comida en la que estuvimos, además coincidimos con él en su cumpleaños, y él comentaba que había hallado la primera referencia a extraterrestres en la prehistoria quiero recordar, en 1920.
Fíjate, estamos hablando de unos 40 años antes de lo que hizo posteriormente, o lo que popularizó posteriormente, más de 40 años antes, Erich von Däniken. Efectivamente no fue el primero, pero sí fue el más popular. Yo creo que nadie puede discutir eso. Seguramente alguna de las personas que nos escuchen pues se aficionaron a estos temas por culpa de Erich von Däniken, y eso es una cosa muy seria, ¿no? Entonces es una persona que supo popularizar y rentabilizar de una forma increíble todo lo que tiene que ver con este tipo de teorías, hasta nuestros días incluso, pero evidentemente alguna de las lo que él presentaba como evidencias después se demostró que no eran tales. Y es algo por lo que también le pregunto en el libro, oye, ¿en qué te has equivocado, no? Porque aquí hay cosas que tú das por sentadas que no son tales, y hay cosas como un astronauta de Fergana y otra serie de temas que yo mismo, el propio texto de la pregunta, yo le doy la explicación que oficialmente se ha podido no solamente dar, sino demostrar en lo que respecta a ciertos temas que él divulgaba en su día como evidencias pro extraterrestres en la historia. Y bueno, es curioso lo que él cuenta, ¿no? No es muy dado a reconocer ciertas cosas, pero bueno, hay momentos en los que el no reconocimiento a ciertos temas roza un poquito también el ridículo, ¿no? Pero bueno, Jacques Vallée es una figura realmente fascinante e importante en la ufología, y von Däniken lo es en la astroarqueología. Nada que ver con la arqueoastronomía, con estos palabras complejos, que investigan gente como José Miguel Parra y Juan Antonio Belmonte, más bien, y otros tantos. Exactamente, Belmonte, aquí en Canarias. Sí. Lo curioso, algo que también detallas en el libro, que su carrera estuvo entre el éxito millonario y el fraude fiscal. ¿Estuvo en la cárcel? Sí, yo creo que si lo hubiera enganchado a Falciani en su día, otro gallo lo hubiera cantado. Sí, él estuvo en la cárcel. Estuvo en la cárcel, y creo que más de una ocasión. Estuvo en la cárcel efectivamente por un tema de evasión fiscal. Él trabajaba en un hotel. No solamente eso, sino que se ha reconocido y se sabe quién fue su negro. La persona que le escribía parte de sus libros, un tipo muy interesante, que de hecho tuvo un pasado en las juventudes hitlerianas. Bueno, hay una historia ahí muy desconocida y muy curiosa que narro pues en Dossier de lo Insólito sobre Jacques Vallée sobre Erich von Däniken, para dar una perspectiva, digamos, un tanto diferente. A mí lo que me gusta, estamos hablando de temas más o menos conocidos, de personas conocidas a las que yo tuve la ocasión de entrevistar directamente, en la mayoría de ocasiones personalmente, y yo también, una de mis obsesiones era dar a conocer datos diferentes, datos no conocidos. Pasa con Vallée y pasa en este caso con von Däniken, ¿no? Y hacer entrevistas también un poco que se salgan de la norma, no entrevistas masajes de las que comentábamos. Sí. También tengo que agradecer también su predisposición a responder pacientemente a algunas de mis preguntas no especialmente cómodas, pero hay datos de Däniken que no solamente halagan su gran capacidad de divulgador, sino también otros tantos que nos hacen plantearnos qué tipo de personaje es, ¿no? Yo creo que ahí retomamos lo que decíamos del periodista. Creo que hay que contarlo todo, ¿no? Dado el espacio que se nos da, de forma resumida, pero hay que contar todo, y yo creo que la radiografía que de alguna forma se hace en primera instancia en las entrevistas y también en la introducción de von Däniken es, yo creo que cuando menos curiosa y creo que honesta, ¿no? Y que da a conocer cosas que normalmente no se suelen contar sobre este personaje. Y que a fin de cuentas es él el que habla y es él mismo el que se retrata también. Y es curioso en ese sentido porque leyendo la entrevista nos da la impresión, lo repite bastante, se refiere a sí mismo como en tercera persona. ¿Dirías que es un poco mitómano? Sí, es verdad, es una cosa un poco curiosa. Yo creo que esto forma parte de la fama a la que se ha encumbrado el personaje. Yo no le culpo por ello. No le culpo porque también cuando se habla de ese tipo de cosas, si hay quien puede pensar, joder, qué pedante es esta persona. Yo también hay que dar la vuelta a las cosas, hay que reflexionar sobre ellas, ¿no? Y yo siempre digo, me gustaría verte a ti en el lugar de von Däniken. Si a ti de repente te convierten en un escritor superestrella que vende millones de ejemplares, que te vanaglorian allá donde vas, llega un momento en que tú eres humano, no eres perfecto, y en tu cerebro algo hace clac, ¿no? Por muy humilde que quieras ser,
y terminarás por una cuestión prácticamente biológica o de psicología básica por creerte aquello que te repiten una y otra vez diferentes tipos de personas. Y además tienes una especie o tendrás o desarrollarás una especie de sentido para obviar aquello que no te gusta. Es muy difícil estar en la cumbre como lo está, por ejemplo, Erich von Däniken u otros tantos divulgadores fuera de España o en España, y no creerse lo que no paran de repetirte una y otra vez, no solamente tus seres más queridos y cercanos, sino tus aficionados más acérrimos y aquellos que ni siquiera lo son, ¿no? También hay que entenderlo. Y bueno, me parece algo curioso, simpático y que forma parte también de la anatomía del personaje como tal, ¿no? Efecto Däniken. Cosa que hemos visto últimamente, por ejemplo, a punto, en algunas series de documentales televisivos muy, muy conocidos. Esa influencia Däniken sigue muy vigente. Por desgracia. Es que a veces parece que no hemos avanzado nada, ¿no? Yo creo que von Däniken tiene la importancia que tiene, es vital, es fundamental y creo que es indiscutible en lo que respecta a él cómo marcó un antes y un después en la divulgación de estos temas, en lo que respecta sobre todo a los extraterrestres o presunto, más que presunto pasado extraterrestre en la historia, ¿no? Pero parece que nos empeñamos en seguir todavía con las teorías que desempeñaba un señor en los años finales de los 60, que creo que ha llovido, y no planteárnoslo y seguir insultando, porque para mí es un insulto, a las antiguas civilizaciones, dando a entender que ellas eran incapaces de hacer ciertas cosas porque tenían que venir otros seres de las estrellas o extraterrestres a decirles cómo tenían que hacerlas o, según algún otro, hacerlas directamente. Me parece algo un poquito de vergüenza ajena. Yo siento un poco de vergüenza ajena cuando escucho a ciertos divulgadores despreciar de esa forma las grandes capacidades de nuestras antiguas civilizaciones en pos de otras civilizaciones inexistentes o que en absoluto están probadas. Bueno, para algunos de ellos sí, con indicios que dan risa, todo hay que decirlo, que se han convertido más que en indicios en temas que no tienen ni pies ni cabeza y que siguen fomentando de alguna forma estas series como Ancient Aliens y demás, ¿no? Que tienen a von Däniken, de hecho, como su eje principal. Y siguen, bueno, pues divulgando ese tipo de historias. Y si se sigue divulgando no es culpa de las cadenas o de las series, es culpa de las personas que las consumimos. Cuidado con esto también, Exactamente. Que Stargate como serie y como película a mí me resulta genial, pero claro, es eso, ya está. Efectivamente, pero no sé, yo creo que la gente tiene, yo creo que ese lema de Expediente X que algunos tenemos o digamos que atesoramos en pósters en nuestros respectivos habitáculos, como es ese lema de I want to believe, ¿no? Creo que hasta cierto punto es muy interesante, pero también ha hecho que en estos temas haya un gran retroceso. Carballal, de forma muy sabia, dice: yo no quiero creer, yo quiero entender, ¿no? Y creo que es una forma de entender precisamente estos temas. Mira, cuando define Manuel Carballal a una publicación fantástica en la que yo participo, como es El Ojo Crítico, y dice: la diferencia entre El Ojo Crítico y otras publicaciones es que mientras otras publicaciones se empeñan en ofrecer y mostrar preguntas, nosotros ofrecemos las respuestas. Y el problema es que cuando ofrecen las respuestas normalmente no suelen ser tan bonitas como nos gustaría que fueran cuando nos planteamos previamente las preguntas. Entonces, es la pescadilla que se muerde la cola. Hay también series documentales que desmontan todo este tipo de teorías daniquescas, como quien dice, ¿no? Es decir, pero las que triunfan no son, por ejemplo, estas series que desmontan con muy buen tino ciertas cosas, sino aquellas otras que fomentan esa capacidad de soñar. El libro que vendió una millonada no fue el de Misterio del Triángulo de las Bermudas desvelado, de David Koch, fue el previo de Charles Berlitz, ¿no? De Triángulo de las Bermudas, ¿no? De Charles. Entonces, claro, esto es muy significativo. Pasaba en los 70, siguió pasando en los 80, pasó aún peor por culpa de las televisiones privadas, al menos en España en los 90, y creo que se ha ido mejorando en los años 2000, pero evidentemente aún queda un rastro que va a ser muy, muy complicado de quitarnos de en medio a nivel comercial. Cada uno puede pensar en lo que quiera, hablamos de los medios a consumir, ¿no? Y mucho me temo, Juan Carlos, que no van a claudicar en los próximos años. Yo creo que casi que me da la impresión de que va a pasar todo lo contrario, sobre todo por culpa de los personajes exopolíticos estos, que no hacen más que jugar con las esperanzas y que han amasado una gran cantidad de seguidores, que a mí me parece algo realmente preocupante y que vuelven otra vez a incidir en el retroceso que
que llevamos comentando a lo largo de la entrevista, ¿no? Bueno, por ahí nos iríamos a terrenos muy pantanosos para... Quizá lo dejamos para otra entrevista. Lo sé, yo te estoy alzando la calla, pero veo que no coges el anzuelo, ¿eh? Dejamos aquí la segunda parte de nuestra charla con el periodista David Cuevas sobre alguno de los contenidos de su primer libro. En Dossier de lo Insólito, David muestra datos concretos recabados durante su carrera sobre muchos misterios. En la descripción de este vídeo y en nuestra página web pondremos a vuestra disposición todas las fuentes consultadas y todos los enlaces relativos al entrevistado y a su libro. Pero aún hay más. En la próxima edición de Caestio Omnia dedicaremos un tiempo a 2 casos concretos recogidos en Dossier de lo Insólito, solo 2 de ellos, pero altamente mediáticos. 2 de ellos sobre los que ronda la infame sombra del fraude. Hasta entonces, Caestio Omnia.